Si alguien no está de acuerdo, me dicen y podemos parar la grabación. Eh, entonces, básicamente el taller tiene 3 puntos. Vamos, digamos que con lo que hemos visto, con el camino, ahorita vamos a hacer un ejercicio, pues podemos hacer el ejercicio del taller o podemos hacer otro, como ustedes quieran. Digamos, hacerlo paso a paso, cómo se haría el camino. Deme un segundo. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el taller. Ahora no, de hecho está acá en publicaciones, está acá arriba, es este de acá, ¿sí? Ahí creo que ya van a estar viendo mi pantalla. Entonces, bueno, acá hay más o menos, hay 3 ejercicios, ¿sí? Hasta ahora, pues digamos que como se ha dicho, básicamente vamos a ver 3 técnicas relacionadas con clúster, ¿sí? El CAMINS, el DevScan y los métodos aglomerativos, ¿sí? Digamos que cuando hablo de grama está asociado a métodos aglomerativos, eso todavía no lo hemos visto. No sé si de pronto lo veamos ahorita al final, digamos en la segunda parte de la clase, o ya lo veamos el próximo miércoles. Al igual que el método de DevScan, que es otro método que se utiliza cuando, digamos que es muy útil para hacer clustering cuando hay presencia de ruido, ¿sí? Bueno, entonces la idea es determinar los clústeres que se forman, que se formarían si recreamos o si recreando el algoritmo Camins con el siguiente conjunto de datos, ¿cierto? Mire, verá que acá en ninguna parte pues, se mencionan que hay etiquetas, ¿sí? Normalmente en el Camins yo les había comentado que, que uno sí debe, o sea, que los clústeres se generan de manera aleatoria o que los clústeres son, digamos, asignados a una muestra, ¿cierto? Inicialmente. Entonces, en este caso, pues tenemos 2 clústeres. Bueno, en el cambio es muy importante determinar el número de clúster inicial, pues el número de clústeres, ¿sí? O sea, el número de grupos o de categorías que vamos a formar con los datos. Entonces, acá tengo C1, que es, digamos, la ubicación del primer clúster, y C2 es la ubicación del segundo clúster, ¿sí? Yo les había comentado que cómo es el proceso del CAMINS. El proceso del CAMINS básicamente tiene dos partes. Una parte que es de asignación y otra parte que es de actualización. Entonces, pues para eso, vamos acá a empezar. Si van teniendo dudas, me las pueden ir haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, inicialmente pues vamos a graficar, digamos, los puntos, ¿sí? Digamos que acá estamos en 2 dimensiones, pero esto aplica para 2, 3, 4, para n dimensiones, ¿sí? Lo que cambia es la fórmula, digamos la forma como se calcula la distancia, ¿sí? Ahorita pues les muestro cómo es la forma de calcular la distancia. Por defecto, si no decimos nada, usamos la distancia euclídea, que es la que nosotros estamos acostumbrados a manejar, ¿sí? Desde el colegio y todo eso, siempre como calculamos la distancia entre los puntos, es la distancia euclídea, ¿sí? No quiere decir que en realidad distancias hay varias, pero cuando hablamos de plano cartesiano, lo usual es que usemos la distancia euclídea, ¿sí? Entonces, bueno, esta estrellita de acá simboliza el origen, ¿sí? Entonces voy a empezar a graficar, pues, como cada uno de los puntos. Entonces, x1 está en las coordenadas 1, 2. Entonces vamos acá, coordenadas 1, 2, es esta de acá, ¿sí? Le voy a poner un 1 acá pequeño. Voy a poner acá. Espérenme un segundo. Eh,
Bueno, entonces voy a poner acá, pues digamos como un indicador 1 para denotar, para que sepamos de qué muestra estamos hablando. Son 8, listo, son 8 muestras. Entonces, lo primero, pues vamos a ubicar que entonces está la muestra 1, vamos a ponerle un 1, como para anotar la muestra 1. La muestra 2 estaría ubicada en las coordenadas 3, 4. Entonces vamos a ver cuáles son las coordenadas 3, 4. Pues normalmente, pues esto no es que lo tengamos que graficar, sino que lo hago para que ustedes, digamos, que lo vean más claro. Espérese. Espérese, yo voy a copiar esto. 3, 4 sería acá. Esta es la segunda muestra. La otra muestra está en la 4,3. 4,3, o sea, sería más o menos 4,3 sería acá, ¿sí? Si ven que de pronto me equivoco, me dicen, pues, o si tienen una duda que no están muy convencidos de por qué ubico algo en un punto, es posible que de pronto me equivoque. Entonces, en la posición 5,2, la 5,2 debe ser más o menos acá, ¿sí? Entonces, en la 4. 5,3 sería acá, ¿cierto? Esa es la 5,3, sería la muestra 5. La muestra 4, pero en la muestra 6 serían las 6,4. O sea, 6,4 sería acá, ¿sí? Sería la muestra 6. 5,5 estaría creo que acá, ¿sí? 4 no estaría acá. Y la última muestra sería menos 1,5. Espérese que... sí, acá está como bien. Y la otra muestra será menos 1,5. Menos 1,5. Estaría acá. Esto sí se desfasó. Creo que ya estarían todas las muestras. Ay, listo. Espera que se me había... Bueno, ¿cómo se calcula? Bueno, esos son los puntos. ¿Ves? Este último punto me parece un poquito raro, pero... ¿Cómo se calcula la distancia euclidia? ¿Sí? Entonces, para la distancia euclidia, eh, se calcula de la siguiente manera. Es más, voy a... La distancia euclídea se calcularía de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que me dice el algoritmo? Bueno, perdón, me falta ubicar los centroides. Entonces vamos a ubicar los centroides. Los centroides, según el algoritmo, se ubican en la posición 3, 4, 7, 2.
sea, el centroide, el primer centroide, que lo voy a poner como con, que lo coloco con una X. Espérate. Y bueno, el primer centroide se ubica acá. Según eso, porque según lo que me dice acá, es la posición 3, 4. Entonces, la posición 3, 4, si no estoy mal, está ahí, ¿cierto? Listo, ese es el primer centroide. Y el segundo centroide es la posición 7, 2. En la posición 7, 2. La posición 7, 2 sería esta. ¿Sí? Esos serían los dos centroides. Entonces, miren que en este caso coincidió con la muestra 2. Miremos a ver. Coincide con la muestra 2. Y el centroide, pues no es obligatorio que coincida con alguna muestra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el cálculo de la distancia. ¿Cómo calculamos la distancia? Entonces, primero vamos a calcular la distancia a este centroide. O sea, que básicamente la distancia que vamos a calcular es la distancia que hay de aquí a acá. Bueno, primero hacemos el cálculo con todas las muestras, digamos, todas las muestras hacia ese centroide. Entonces tendremos que calcular esta distancia, tendremos que calcular esta también, tendremos que calcular esta. Calcularíamos esta. Calcularíamos esta. ¿Sí? Y también tenemos que calcular todas las distancias, perdón, la distancia de todas las muestras al otro centroide. Eso se hace en la primera iteración, en la parte que se conoce como asignación. ¿Sí? Entonces debemos calcular todas estas distancias. ¿Sí? Listo, entonces digamos que esta primera distancia al centroide, la 1 al centroide 2, según esto, ¿cómo se calcula? ¿Esta qué coordenadas tiene? Espérese, yo le tomo un screenshot a esto. No, profesor, todas esas distancias van a llegar al punto de referencia ese en la esquina. ¿Cómo así que en la esquina? O sea, por ejemplo, en este punto que está aquí al final, esas distancias llegarían a calcularse a ese punto. Sí, o sea, las distancias se calculan de cada uno de estos centroides, pero de cada una de estas muestras a estos puntos, que son los centroides. Vale, bien. ¿Sí? Voy a copiar esto acá, pues como para tener una referencia. Y ya les muestro. Igual, pues digamos que acá. Y voy a también hacerle una de los centroides. Sí, listo. Bueno, entonces, lo que tenemos es lo siguiente.
tenemos que calcular la distancia, no voy a poner esta acá, la distancia que hay de C1 a, perdón, de X1 a C1. ¿Cuál es la distancia que hay de C1 a X1? Pues básicamente es esta distancia que está acá. ¿Cómo calculamos esta distancia? Voy a borrar las otras distancias, pues igual no es que necesitemos mostrarle las distancias, todas las distancias, pero voy a empezar a borrar las distancias para solamente mostrarle como la que me interesa calcular. Entonces, supongamos que este es el centroide 1 y este es la muestra 1, ¿sí? ¿Cuál es esta distancia de aquí a acá? ¿Qué distancia hay? Bueno, o básicamente, ¿qué distancia cree que es más corta? ¿La de por el punto 1 a este centroide de acá o del punto 1 a este centroide de acá? ¿Sí? ¿Cuál creen? Esta muestra 1 a cuál centroide está cuál es el centroide más cercano? Al centroide 2. A centroide 2. Bueno, bueno, espera, Ah, alguna bueno, corrección. ese puntico. Voy a Eso. poner mejor Ese. A, voy a poner A, Eso. que para Ah, que no se confunda. Alá. Entonces, alá. No, es más, lo voy a hacer con LED. Sí, porque después voy a poner acá y acá ve. Entonces, está más cercano al centroide A, ¿cierto? Mire que la distancia, digamos, la distancia amarilla es mucho más larga, pues se ve que es más grande. Igual, pues digamos que a veces uno puede tener dos, pues ya entra como a hacer el cálculo. De hecho, a nivel computacional, pues sí se hace el cálculo, porque no es que uno grafique como tal, pues el algoritmo no, con la gráfica no sabe cuál está más cercano, simplemente lo que hace es que se calcula la distancia euclídea. ¿Cómo se calcula? Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo es el cálculo. Vamos a hacer raíz cuadrada. Espérese que es que esto... Entonces, no, pero sí está bien. ¿Es la raíz cuadrada de qué? Cojo digamos, este 2 de acá con este 3 de acá, ¿sí? Entonces, cojo 1 menos 3 al cuadrado más y, el componente en y, 2 menos 4. Miren que es muy importante que si nosotros habíamos colocado, empezamos con este 1 como primero, este de acá sea este, o sea, la misma muestra, ¿sí? O sea, básicamente acá estamos haciendo como las restas de los dos vectores, por decirlo así. Pero es bien importante que sí, claro, o sea, que si este es el de acá, entonces el de acá sea de este mismo punto, ¿sí? Y esto era al cuadrado. Ahora, hay algo... Profe, qué pena, ¿me puedes explicar? Qué pena y te interrumpo. ¿Me puedes explicar otra vez la formulita? Sí, claro. Miren que básicamente, miremoslo en el dibujo, ¿sí? Esto que está acá, esta línea que está acá es esta misma que está acá, ¿sí? Entonces, el punto P es como el punto 1 y el punto Q es como el punto 2 que tenemos acá, ¿cierto? Perdón, me equivoqué. No, sí. El punto P es este 1 y el punto 2 y el punto Q es como este otro que está acá, ¿cierto? Es la ubicación del centroide A. Entonces, este de acá es P y este de acá es Q, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? El componente de X, asumiendo que el X va así,
y que él lleva así. Entonces dice, el componente de x, p en x, ¿cuánto vale p en x? Asumiendo que este punto es x. Uno. Exacto, 1. ¿Sí? Entonces digamos que este 1 de acá, que es este de acá, es este de acá. ¿Sí? Y el Pero la X no era componente P. x, perdón. Es que yo le entendí que la X era P y la otra es Q. Sí, me equivoqué. Pero, a ver, no, pues entonces tocaría, hagamos una cosa, que este sea Q, y que este sea P. ¿Sí? No importa cuál es cuál, pues No digamos importa el que... orden. No, no importa el orden porque igual acá mira la diferencia y la ley al cuadrado, entonces igual van a ser valores positivos. O sea, si yo calculo, a ver, si yo resto 1 menos 3, me da menos 2, ¿cierto? Y lo al cuadrado da 4. Ahora, si yo hago eso, pero al revés, 3 menos 1 me daría 2 positivo, lo al cuadrado 4. Da lo mismo. ¿Sí? Lo importante es que si este yo lo tomo como P, este también lo tengo que tomar como P. O si este lo tomo como Q, este lo tengo que tomar como Q. Entonces, digamos que este es Q y este es P. ¿Sí? Entonces tenemos que X en Q es 1 y X en P, P en X, bueno, es 3. 3. ¿Sí? Sí. Y este sería acá y esto sería acá. ¿Sí? 5 es Profe, si la muestra tuviera más dimensiones, simplemente se sigue sumando de ahí puntos para Claro, allá, puntos al claro. cuadrado. Muy buena pregunta. Acá, por ejemplo, si yo tengo acá, por ejemplo, un 5, yo que sé que sería la otra dimensión. Y acá tengo, por ejemplo, un 1. Entonces acá sería más lo mismo. Chun, 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 y este de acá iría acá. Y este de acá iría acá. ¿Sí? Pues esto también metido acá dentro de la raíz cuadrada. ¿Sí? Pero pues acá solamente tenemos dos dimensiones. Entonces no... Listo, profe, gracias. Hay algo bien importante. Cuando se calcula esto, pues es el equivalente a... ellos hablan, no me acuerdo cómo se llama el término, pero lo que utilizan no es esta distancia, sino esta distancia al cuadrado. O sea que esa distancia al cuadrado es básicamente quitar esta raíz cuadrada. Sí, o sea, es la distancia al cuadrado. Eso tiene un nombre, pero se me escapa cómo se llama. En el link que yo les había copiado aparece el nombre, que es básicamente por esta distancia al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da esta distancia? ¿Quién me dice cuánto da esa distancia? Sería menos 2 al cuadrado, 4. Más menos 2 al cuadrado, 4 sería 8. ¿Sí o qué? ¿De acuerdo? Sí. Sí, Listo, entonces señor. digamos que esta primera distancia da 8. Ahora, digamos la distancia que hay, supongamos que acá ya no, que este ya no va a ser P, que este ya no es P, sino que P es este. Pongamos, ya este no va a ser P, sino que P es este. Esa distancia, así como calculamos esa, nos debería dar 36, ¿cierto? Y básicamente a nosotros, o sea, ¿eso para qué nos sirve? En el proceso de asignación me interesa saber si este x1 lo asocio con el centroide 1 o si este x1 lo asocio con el centroide 2. Eso es básicamente lo que me interesa saber, ¿cierto? Entonces acá, ¿uno a cuál los asocia? Revisa cuál tiene la distancia al cuadrado. Bueno, también es equivalente a lo de la distancia, porque si el que sea el menor, si uno lo da al cuadrado, pues va a seguir siendo el menor. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Supongamos que yo tengo una distancia que es 3 y otra distancia que es 4. Así yo lo doy al cuadrado, pues 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Sigue siendo menor el que era menor antes. ¿Sí?
porque pues las distancias todas son positivas. Entonces ahí yo no tengo como ese problema de que... Pero entonces, cuando usted nos pregunte de pronto la distancia, entonces tendríamos que aplicar la raíz, básicamente. Sí, es la raíz. Si La yo no... real, o La sea, la raíz, distancia real, sí, la ¿cierto? distancia real. Pero espérese que el algoritmo en teoría... yo le digo cómo llamar otro término. ¿Cómo es que se llama el otro término? Inercia creo que es. Ah, sí, el término es inercia. O sea, la distancia al cuadrado se conoce como la inercia. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la distancia? El al cuadrado es la famosa inercia. Pero pues digamos que para determinar cuál es menor y cuál es mayor, pues cuál que es más cercano, pues da lo mismo usar la de inercia que la distancia. ¿Sí? Yo creo que utilizan la inercia porque pues se ahorran sacar la raíz cuadrada. Igual, esto, si el ejercicio y todo se hace con distancia euclídea, yo lo puedo hacer con otro tipo de distancia y en ese caso, pues las cosas van a cambiar, ¿sí? Pero entonces al final el punto se asocia al clúster o el centroide con menor distancia o Exacto. mayor. Sí, Listo. con la menor. O sea, uno se asocia al que está más cercano, ¿sí? Entonces voy a colocar, bueno, va a poner en rojo los que se asocian al clúster 1. Entonces, bueno, esta se asocia al clúster 1, ¿cierto? Ah, bueno, pero acá me toca cambiar esto. Listo, entonces esta de acá se asoció al clúster 1. Esta 2 también se asocia, pero al clúster A. Esta de acá, pues también uno supongo que se asociará porque mire que este otro punto está más lejos. Esta de acá, pues visualmente uno también la puede asociar porque mire que si está más cerquita al clúster A. Esta de acá, pues cuando uno tiene las dos, pues digamos que se hace el cálculo, pero esta se ve que se va a asociar es al clúster P, ¿sí? Al clúster B, perdón. Este sí es equidistante, este se asociaría a cualquiera de los dos. Por defecto, pues digamos que lo podríamos asociar al clúster A. También al clúster A. Profe, ¿qué Sí. determina que se asocia a uno o a otro? En la menor En... distancia. No, pero yo Eh, digo, cuando es la misma, en este caso el 5. Pues digamos que eso depende como esté en el algoritmo. Como siempre puede haber un mayor igual, dependiendo si hay un mayor igual, Ok, pues ya uno lo asociaría. Pues digamos que en este caso lo que podríamos hacer es asociarlo al clúster 1 o al clúster A, ¿sí? ok. O al menor, pues porque también pueden haber varios. Si hay varios, pues básicamente tocaría hacer el cálculo no con dos clústeres, sino con tres. Comparar la distancia con los con tres clústeres, pues con los tres centroides. Y lo asocio al menor, ¿sí? Listo. Este también, entonces asociémoslo al A. Ah, listo. Y este sí se asocia al B y este también al B. ¿Sí? Entonces, esto es la etapa de asignación. En la etapa de asignación, lo que son los puntos 1, 2, 3, 7, 5 y 8 se asociaron al clúster A. Los otros se asocian al clúster B. ¿Sí? Listo. Entonces, eso es lo que se conoce como la etapa de... voy a borrar esta distancia acá.
Eso se conoce como la etapa de asignación. La etapa de actualización corresponde, es en la etapa en donde yo muevo la ubicación de los clústeres, de los centroides de los clústeres. ¿Cómo yo muevo la ubicación de los centroides de los clústeres? Básicamente va a ser el punto medio de los puntos que fueron asignados a ese clúster. Entonces, miremos cómo se ubicaría el clúster B. ¿Cómo se desplazaría? Entonces, básicamente, solamente para eso utilizaría el punto 4 y el punto 6. El punto 4 y el punto 6, que son estos de acá, punto 4 y punto 6, básicamente yo lo que hago es que sacaría el promedio entre ambos, sacaría el promedio entre ambos. Entonces, por ejemplo, el punto medio, bueno, el promedio, pues acá solamente tengo 2, entonces sería 5 y 6, 11 dividido entre 2, 5,5, ¿cierto? Es 5,5 en la primera componente. En el otro componente sería 4 y 2 dividido entre 2, porque son apenas 2 puntos, serían 3, ¿sí? Claro, esa parte. Entonces, esa es la proceso de actualización para el centroide B. Pero para el centroide A todavía no lo hemos hecho. Para el centroide A, pues hacemos eso mismo, pero con los otros. Con X1, X2, X3, X5, X7 y X8. ¿Sí? ¿Y eso cuánto nos daría? ¿Qué me dice cuánto daría para esa centroide? Sí, claro, ¿cómo se calcula o no? A mí me da 2.8 y el otro punto 3,6. 3,6, sí, daría 2.83, es bueno que tengan en cuenta varios decimales, y 3.6666, ¿sí? 3.66. Digamos que por el parcial y todo eso, yo pongo que manejen por lo menos 3 decimales, ¿sí? Él redondea como a 2 decimales, algo así. Es para que lo tengan pues, en cuenta, ¿cierto? Si sale un ejercicio como estos. O bueno, independiente del ejercicio que salga, siempre es bueno que manejen por lo menos 3 cifras decimales. Y acuérdense que no se coloca con puntos, sino con coma, ¿cierto? Bueno, hay con unos dos que se debe colocar. Bueno, entonces vamos a ver que este punto de acá este punto de acá se desplaza, como que llegamos, se debe desplazar a la ubicación 5,3. 5.5. Entonces estaría desplazando más o menos como por acá. Entonces vamos, y esto y este se desplazó a este punto, ¿sí? ¿Sí? Ay. Y el otro punto, que es este X de acá. Bueno, voy a ahorrar, digamos, ya la asignación. Porque cuando se mueven, pues digamos que es posible que cuando volvamos a calcular a cuál está asignado, ya cambie. Puede que si antes el punto 7 está asignado, por ejemplo, al clúster A, puede que en la segunda iteración, puede que haya cambiado y ya no está asignado al punto A, sino al punto B. ¿Sí? Al clúster. Entonces voy a ahorrar, por eso voy a ahorrar todos estos. Profe, ¿Sí? disculpe, entonces según lo que me dé de ese promedio que tomo, desplazo el clúster.
Exacto, sí, desplaza. Esos serían los nuevos. Ese se llama la etapa de actualización. Básicamente estoy actualizando el cluster con los nuevos elementos. La nueva ubicación, dependiendo, pues, digamos, de el promedio, pues, de los puntos asociados a ese clúster. Acuérdense que digamos que cada clúster, digamos que se representa por el centroide, que es el punto central del clúster. ¿Sí? Entonces, este 2, según lo que ha dicho la compañera y lo que pues tengo acá, se desplazaría a la ubicación 2,83. El 3.6. Y 3.6, que más o menos como por acá. Sí, creo que por acá más o menos estaría como el clúster. Sí, si no estoy mal, la ubicación del centroide. Y así vuelve a hacer el proceso de asignación. Entonces miren que cuáles ya pertenecerían a B. Ya B, pues bueno, acá ya es más difícil saber, por ejemplo, este 3 si está más cercano a A o a B. Ahí sí no se tocaría hacer el cálculo. ¿Sí? Digamos que si yo lo asocio más fácil al B, este también al B, este también al B. Mire que este 5, teníamos la duda de cuál de los dos se asocia, pero y lo hemos asociado al A. Pero mire que ahorita vemos que tiene más sentido que esté cerca del B. ¿Sí? Este 3 no sabemos, pero pues digamos que tendríamos que entrar a hacer el cálculo. ¿Sí? Entonces en la segunda iteración, si vemos, digamos, el punto 3, ese punto 3, vemos que con el clúster 1, pues yo ya hice el cálculo, está a 1.8 y con el clúster 2 está al 2.25, perdón, con el centroide 2 y con el centroide 1 está 1.8 con el 1 y 2.25 con el 2. ¿Sí? Bueno, esa es la distancia al cuadrado. Está muy cercano. Pero entonces podemos ver de que está más cercanos con el centroide 1. O sea, en realidad está más cercano con el centroide 1, no, perdón, con el centroide A. ¿Sí? O sea que en realidad los que se quedan... bueno, y el 7 está más cercano con el 1. Pero no, pero espérese. No, perdón. El 7 está más cercano con el 2. ¿Sí? El 7 está más cercano con el 2. Bueno, y sí se ve que está más cercano con el 2. Pues visualmente también se ve. ¿Sí? Ese es con 1. Entonces digamos que mire que ahí tengo 4. Mire que la vez pasada no estaba asociado al B, si no estoy mal, sino que está asociado al A. Entonces mire que eso va a hacer de que cada vez se tengan que correr los centroides. ¿Sí? Y que cada vez, ¿por qué corren los centroides? Porque digamos que entran muestras nuevas, se empiezan como a robar ciertas muestras. Algunos se quedan con muestras nuevas y hay otros, digamos que también a veces les toca ceder ciertas muestras. ¿Sí? Entonces él como que se va ubicando. Entonces, por ejemplo, miren que acá, en la segunda iteración, pues digamos que, bueno, la primera fueron los valores iniciales, para la segunda, mire que ya cambió la ubicación del centroide, volvemos a recalcular el centroide y vamos a ver que como cambian las muestras, por consiguiente también cambia la ubicación del centroide, de los centroides. Entonces, si nosotros volvemos, o sea, ya sabemos cuáles están asociados al B, y sacamos el promedio, nos damos cuenta de que el nuevo centroide está en las coordenadas el centroide A estaría en las coordenadas 1.75 y 3,5. ¿Sí? Entonces... Profe, ¿hasta cuándo se...? Eso es una buena pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo creen que esto se debería seguir iterando?
Hasta que el promedio de muy constante, ¿no? ¿O qué? Exacto, va a haber un punto donde el algoritmo se va a estabilizar, ¿sí? O sea, la diferencia, y eso, y eso digamos que se conoce como el criterio de parada. ¿Qué tanto se va a mover los centroides? ¿Qué tanto se van a empezar a mover? ¿Sí? Entonces puede que de un momento a otro ya el centroide no se vaya a mover más. Entonces se estabiliza el algoritmo. Porque así usted sigue iterando. O sea, supongamos que en algún momento ya llega al punto en donde ya no debería cambiar más, ¿cierto? Entonces, ahí ya depende, ahorita vamos a ver, digamos que, pues eso está implementado en ese sklearn. Les vamos a un poco, pues ya viendo esto como los parámetros que influyen para el cálculo mediante ese sklearn, ¿sí? Y vamos a ver que uno le especifica el criterio de parada, ¿sí? Por ejemplo, la tolerancia, ¿qué tanto se debería modificar? O sea, llega a un punto en donde puede que o no cambie o el cambio sea mínimo. Digamos que acá, porque hay poquitas muestras, la convergencia es muy rápida. ¿Qué es convergencia? Que en algún momento se estabiliza. O sea, ya no van a cambiar mucho la educación de los centroides, porque son poquitas muestras. Si yo son muchas muestras, puede que se muevan un poquito más de iteraciones para que converja el algoritmo, ¿cierto? ¿Eso de qué depende? Depende de la cantidad de muestras, de la ubicación, la ubicación inicial de los centroides, ese tipo de cosas. Pues digamos que esto creo que siempre converge, ¿sí? No creo que en algún momento, pues no sé, puede que hayan casos donde, no sé si hayan casos donde quede, digamos, como oscilando, como que a veces uno le da una muestra y el otro se la quita. La mueve, la quita, eso no sé si se dé, ¿sí? Podría darse, puede, no sé, no lo podría afirmar. Pero pues digamos que no sería muy usual que pasara, ¿cierto? Siempre por lo general esto debe converger. Sin embargo, para eso pues también está el criterio como el número de iteraciones. Como para que esto no se haga tan largo y todo eso, puede que se defina un número de iteraciones máximo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, con tal tolerancia o con tal número de iteraciones, ¿sí? Uno puede decir, bueno, no sé, hasta 100 iteraciones. Si no va a converger de aquí a 100 iteraciones, es porque ya quizás no converge, ¿sí? Igual también va a depender del tipo de tolerancia. Bueno, a veces hay otro criterio para que tiene que ver, de hecho, en el link que yo les había compartido, que les voy a volver a compartir, donde mostraron como un ejemplo. Eh, eh, en el link que yo les había compartido, básicamente ahí, ¿qué es este? Bueno, acá hablan de líneas, dicen que pues digamos que de una u otra forma lo que está dando el algoritmo es esto. Básicamente esto que dice, miren, se quiere minimizar, reducir el mínimo de la inercia. O sea, el promedio, o sea, reducir la sumatoria de todas las inercias, ¿sí? La inercia de cada punto con respecto a cada centroide y la de todos los puntos, pues con respecto, o sea, la de todos los puntos respecto a cada uno de los centroides. Eso es lo que dice acá. Entonces, puede que otro criterio esté asociado a este número. Entonces, puede que diga, no, hasta que esto baje a tal número, que digamos que la sumatoria de las inercias llegue hasta tal valor. Eso también puede ser otra alternativa, ¿cierto? Acá están los pasos de actualización, de asignación y actualización que les había comentado. Y, bueno, y acá la iniciación de los clústeres. Sí, esto ahí se los volví a compartir, pero ya se los había mandado la clase pasada. Vamos a ver cómo es en el scikit-learn.
Entonces yo lo busco acá, el camino. Entonces vamos a ver, digamos, bueno, esto mira, acá hablan de la inercia. Bueno, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de una cosa que se llama PCA, el análisis de componentes principales. ¿Lo han escuchado o no? De pronto en estadística, se lo hayan mencionado o no. No, profe. Bueno, esto que hablan de PCA, básicamente, sino que es que esto es PCA. Yo antes de tirar un Camins o correr ese Camins, hay algunas estrategias que lo que hacen es que aplican un método, esto es un método de extracción de características. Este método de extracción de características, ¿cómo funciona? Básicamente lo que busca es que es una rotación del espacio, ¿sí? Una rotación, las rotaciones lo hacen mediante una combinación lineal. ¿Cómo se hace una combinación lineal? Básicamente premultiplican por una matriz que se encarga de hacer la transformación. Entonces, rota el espacio. ¿Rota el espacio en qué sentido? En donde haya la máxima varianza, ¿sí? Entonces, digamos que cuando se combinan estos, hay otro método que se conoce más como, o los métodos espectrales, hacen eso, ¿sí? Hacen una rotación. Y esa rotación está asociada, se asocia a los vectores propios de la matriz de covarianza, ¿sí? Pues esa parte, pues lamentablemente no la vemos porque se nos puede extender un poquito más. Igual si les interesa les puedo mandar videos pues, para que vean pues, donde explican eso. Si tienen dudas, pues no sé. Si es el caso, pues me escriben y yo les puedo mandar información pues al respecto. Bueno, y también hay variaciones del Camins. Hay unos que son por minibaches, ¿sí? Pero quiero mostrar digamos los parámetros. Mire acá, digamos en este paquete, todos los algoritmos, digamos, digamos que es con PCA y todo eso, que es el spectral clustering, que está asociado utiliza métodos, cuando dicen espectral está muy asociado como a valores y vectores propios, ¿sí? El método Camins es este. Entonces, básicamente lo que yo les he explicado, ¿sí? Eso se calcula mediante este algoritmo, ¿sí? Entonces yo les había dicho, hasta no sé si de pronto la clase pasada les mencionó que uno determina el número de clúster que quiere, digamos, utilizar, ¿sí? En este caso eran 2. Si uno quiere, ¿cómo quiere inicializar los centroides? ¿Sí? Que existen pues, hay dos opciones. Uno que sean aleatorios y otro que usa un método que se llama Camins++. Camins++, ¿sí? Por defecto utilizan Camins++. Acá explican cómo son los métodos de inicialización. O la otra, simplemente que yo le puedo dar los clústeres. Entonces, cada, pues digamos, sería, este es por las filas están los clústeres y por las columnas, el número de columnas representa, digamos, la dimensión de cada clúster, ¿cierto? Según lo que aparece acá, ¿sí? Y acá está, por ejemplo, cuando me preguntaban cómo era el criterio de parada. Entonces, el criterio de parada puede ser por máximo número de iteraciones, por defecto lo ponen en 300, pero pues uno lo puede organizar, si uno considera que 300 se va a demorar mucho, se demora mucho para converger, pues le puede colocar menos, ¿sí? O si considera que quiere que sea más preciso y que no importa que se demore un poquito más, pues le puede ampliar el número de iteraciones, ¿sí? Bueno, hay algo bien importante. Dependiendo de cómo se dé la inicialización de los centroides, pues se puede obtener un resultado u otro, ¿sí? O sea que digamos que esta normativa en muchos casos es muy sensible a cómo se inicializan los centroides. Entonces, acá hay, pues este algoritmo da una posibilidad de que él corre varias veces, o sea, con diferentes valores de centroides, como pues, dice como semillas de centroides, o sea,
ubica de manera aleatoria diferentes centroides, hace ese proceso varias veces, y el resultado va a estar asociado a la mejor salida. Entonces, esta mejor salida, según lo que dicen acá, va a estar asociada en términos de la inercia. O sea, al final va a calcular la inercia total de todo el problema. ¿Cómo calcula eso? Pues básicamente calcula la inercia de cada centroide con cada una de las muestras, hace la sumatoria y después le suma, hace lo mismo para cada uno de los centroides, ¿cierto? Y claro, entre más bajita de la inercia es porque digamos que van a estar más compactos, o sea, los centroides van a estar mejor ubicados, en teoría, ¿cierto? Pues basado en esa medida. De hecho, eso me puede servir como una medida de desempeño para saber quizás una calidad, una calidad, digamos, cuantitativa, no cualitativa, sino cuantitativa, de el tipo de clúster pues, que tenemos, ¿cierto? Solo que recuerden, o sea, esto en realidad no sabríamos, o sea, no tenemos como una medida como fiel o algo así para decir, no, esto está bien o esto está mal, no. Nos tenemos que basar en este tipo de cosas. Porque es que al final, como no tenemos etiquetas, entonces no podríamos, digamos, afirmar, bueno, esto tiene tal nivel de desempeño, no. Simplemente asociamos esto a una medida de inercia, a unidades de qué tan compactos son los clústeres que se forman, las distancias de pronto que sea muy grande, o sea, que los clústeres estén lo más alejados posibles, que el cálculo de la distancia de centroide a centroide sea muy amplia, pero que la inercia de cada una de las muestras con cada uno de los centroides sea mínima, ¿sí? Entonces, para eso surgen muchas medidas. Esas medidas, digamos que esas medidas se pueden, acá en ese canal, mencionan pues varias de esas medidas, ¿cierto? En la parte de metrics se mencionan, ¿sí? Hay medidas tanto para, para, eh, para problemas de clasificación, para problemas de regresión, para problemas de clustering, ¿cierto? No me acuerdo si yo estos ya se los había mostrado por la parte de las medidas. O bueno, acá en el paquete le dicen métricas, pero yo les he dicho que me gusta más la palabra medida que métrica. Bueno, el máximo número de iteraciones, la tolerancia, ¿sí? Entonces acá dicen, pues, cómo se calcula la tolerancia para que converja y todo eso. Acá hablan de una distancia precomputada, bueno, como para procesos como para acelerar un poquito el proceso, porque pues como tienen que calcular muchas distancias, pues eso, dependiendo de la cantidad de muestras, se puede volver muy demorado, ¿sí? Esto acá permite paralelización usando OpenMP, que es una librería de C, por medio de hilos, ¿sí? Bueno, y acá, digamos, como para el algoritmo de Camins, pues hay como algunas variantes como eh, digamos, cuáles son los más cercanos y no tener que calcular todo. Entonces, si se calcula todo, se hace con full, que es básicamente que él calcula todas las distancias y las compara con todos los centroides. Pero esto hace que se vuelva más lento. Hay unas que se basan en otros criterios, entonces que se puede hacer de pronto un poco más rápido, pero no necesariamente van a dar origen a la mejor solución, ¿sí? Entonces, pues acá hablan de un auto y un ELCA, ¿sí? Allá tocaría pelear de qué consiste cada una de esas variaciones. Y esos son, digamos, como los atributos después de que uno genera el modelo y todo eso. Le da la información de los centroides, le da, pues acá dicen etiquetas. Yo no estoy de acuerdo con que le digan etiquetas, pero bueno, pero pues así está el paquete. De que si yo quiero evaluar ciertas muestras, pues me va a decir que lo asocia al clúster 1, al clúster 2, al clúster 3, y esa es como la etiqueta que le dan. Pero ojo, para mí eso no son etiquetas, pues no deberían ser etiquetas porque no estamos hablando de aprendizaje supervisado, ¿sí? La inercia, que ya les comenté qué es, y el número de iteraciones que fueron requeridas para que se diera una convergencia o se cumplieran las condiciones necesarias para, para que el algoritmo converja. ¿Alguna duda hasta el momento?
Si quieres les voy a copiar este link por si alguno quiere abrir un Jupyter. Profe, yo no entendí bien cómo era la actualización del ¿cómo se llama? Del clúster, de esa partecita de actualizar el valor. Ah, claro que sí. Entonces vamos a ver. Habíamos dicho que en la primera iteración el clúster A tenía las muestras X1, X1, X2, X3, X4. Entonces yo le cambio el color para que... Ah, ya, creo que ya. Ah. Entonces teníamos que para el clúster 2 teníamos que nos había dado 5,5 y 3, ¿cierto? Porque en la primera iteración el clúster B está asociado con X4 y con X6, ¿cierto? Entonces se sacó el promedio. Ahorita vamos a hacer un proceso, pero para el clúster A, que son las otras muestras. X1, X2, X3, X5, X6 y X7. Entonces, ¿cómo se calculaba eso? Básicamente cogemos el promedio en cada componente, entonces cogemos, por ejemplo, estas tres de acá, cogemos este y cogemos este, y a eso le sacamos el promedio, y esa sería la primera componente del clúster. Para la segunda componente, bueno, de las coordenadas centroides serían estas, que estoy subrayando acá. Entonces, si hacemos estas, sumamos 1 más 3, 4, más 4, 8. 8 y 5, 13. 13 y 5, 18. Menos 1, 17. 17 y son 6, entonces sería 17 dividido 6. Eso, si no estoy mal, fue lo que he hecho la compañera en el documento, dio 2.83, ¿cierto? Y para este otro lado sería, yo voy a correr esto para que lo pueda ver, 5 y 5, 10, 13, 16, 20, 22. O sea que sería, en el otro eran 22 dividido 6. Y esto fue lo que la compañía creo que había hecho, que le había dado 3.6666, ¿sí? ¿Con esto más claro o todavía no le queda muy claro cómo se calcula el centroide? Fue una duda. Ese ya sería el nuevo centroide, profe. Ese sería el nuevo centroide. O sea, es que siempre se calculan, la actualización se hace con el número de centroides que se tenga. ¿Cuántos centroides se tienen? Pues va a depender del valor de K-means que yo haya definido. O sea, si yo digo que van a ser K, pues es K el número de clúster. O sea, por cada clúster yo tengo un centroide, ¿sí? Entonces, si yo definí 3, pues esto lo tengo que hacer 3 veces, con cada una de las muestras asociadas a cada uno de los centroides, ¿sí? ¿Alguien dijo que tenía una duda? No, ya me respondiste. ¿Sí? Que era que de pronto que si había más clústeres, que si tocaba hacer eso con cada uno de ellos, ¿o cuál era? Sí, sí era esa, profe. ¿Sí? Y tengan en cuenta que pues acá son 2 dimensiones, pero si hay 3 dimensiones, pues hacen el cálculo con 3 dimensiones, ¿sí? Profe, pero entonces si uno vuelve a reasignarlos y actualizarlos y el promedio es parecido al anterior o igual, entonces esos serían los clúster final. Sí, claro, serían los clústeres final. ¿De qué dependería? Pues si no hay cambio, pues básicamente ahí se quedaría, pues porque digamos que ahí se saldría pues el algoritmo, ¿cierto? Entonces uno ya diría como que converge. Pero si no hay cambio, pues ya toca mirar a ver qué tan, pero si hay un cambio pequeño, ya tocaría mirar si ese cambio pequeño entra en la tolerancia que yo estoy manejando, ¿cierto? O en la medida que estoy utilizando para mirar si ya finalizó. Digamos, como para este tipo de ejemplos, como es sencillo, como hace corticos, son corticos y todo, miramos que los clústeres no vayan a cambiar. Sí, cuando en el momento que el clúster no cambia, porque básicamente llega un punto donde así yo lo mueva, pues porque ya cada vez se va a mover más poquito el clúster, los centroides. Ya va a haber un punto en donde casi no se va a mover, y como casi no se mueve, ¿sí?
digamos que el movimiento es mínimo, pues digamos que uno dice, no, ya converge, y esos son los valores de los centroides. Ahora, si yo quiero una muestra, si me entra una muestra nueva, que no esté ahí, y yo la quisiera asignar a una de las categorías o grupos, pues básicamente lo que miro es que esa nueva muestra, a qué centroide está más cercana. Entonces la asocio, de acuerdo a eso, a una categoría o a un grupo. ¿Sí? Profe, Sí. yo le entendí lo de los centroides, pero me perdí en lo que dio lo de la raíz, lo que hicimos arriba. En esta parte de acá. Sí, ¿qué hicimos con el resultado de eso? Ya, básicamente esa es la parte de asignación, ¿sí? ¿Eso para qué se utiliza? Eso se utiliza para yo saber, o sea, cuando yo debo calcular, o sea, yo tengo una muestra, ¿cierto? Por ejemplo, la muestra 1, tengo esta muestra. Yo necesito saber esta muestra a qué centroide está más cercana. ¿Cómo hago eso? Calculando la distancia. Solo que ellos me dicen que va a calcular, se calcula lo que es la inercia. ¿Qué es la inercia? Es esa distancia al cuadrado, para que lo tengan en cuenta. Si me preguntan por distancia, pues coloco la distancia. Si no me dicen nada, es la distancia euclídea. Si me preguntan por la inercia, ya saben que es la distancia al cuadrado. ¿Y eso para qué me sirve? Porque es que yo como sé esta muestra 1 si está asociado a x4, perdón, a xa, perdón, al clúster A o al clúster B, va a ser por la distancia. Yo calculo la distancia de esa muestra hacia ese centroide y esta muestra hacia otro centroide. ¿Con cuál me quedo? Con el que tenga la distancia más pequeña. Entonces para eso, o sea, el algoritmo no se va a basar, él no mira como la gráfica. Uno acá, digamos que sí la mira y puede terminar por esto más cercano. Pero matemáticamente uno lo que hace es que calcula esa distancia. Y de acuerdo a esa distancia es que le asigna a un clúster o a otro. Para eso se utiliza esa parte. ¿Y cómo se calcula? Se calcula de esta manera. ¿Sí? Profe, dos preguntitas. Sí. ¿Qué pasa si tiene la misma distancia a dos clusters? Ya, eso es lo que yo les había comentado, lo que os comentaba, pues eso depende de un criterio que uno defina, pues, digamos, a nivel del algoritmo. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Acá, al principio, nos pasó ese caso. Entonces, yo les dije, asígnenlo, o sea, va a haber un clúster A y un clúster B, o un clúster C, un clúster D, siempre asígnenlo al que tenga como la primera letra. O sea, si tengo A, B, C, D, se lo asignan al A, ¿sí? Pues en caso tal de que supongamos que están empatados los tres, se lo asignó el A. Si están empatados solamente el B y el C, se lo asignó el B. ¿Sí? Si están empatados A y C, pues se lo asignó al A. ¿Sí? Siempre le doy como prelación al que esté, pues digamos como al más pequeño. Pues o al más pequeño no, como en orden. ¿Sí? Ahora, es el criterio que yo les propongo, porque es que, claro, eso puede distorsionar los resultados. Eso es lo que yo les propongo. Sin embargo, pues en la literatura y todo eso hay alternativas. Uno que me dice, no, yo se lo voy a asociar al que tenga menos cantidad de muestras, ¿sí? O al que tenga más. Eso ya depende, pues. Son como variantes, ¿sí? Listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra duda con respecto a esto? La otra dudita, profe, era que, o sea, ya sea con la distancia euclídea o esta otra, se me fue el nombre. ¿Cómo es que se llama cuando es al cuadrado, profe? No, es que... La Ya. inercia, eso, con la inercia. Sí, O sea con cualquiera de las dos se coge la menor. O sea, si estamos operando sí. con la inercia, se coge la menor inercia, o si Sí. estamos con la distancia euclídea, se coge la mayor. Independiente de la métrica, pues de la medida, la distancia que se utiliza, porque es que, pues acá estamos usando la euclídea, pero hay unas que se llaman CityBlock, hay unas que se basan en estadística, que es como la distancia que se llama la distancia de Mahalanobis. Hay muchas distancias, ¿cierto? Sino que cambia la fórmula, la forma como se calcula, ¿cierto? Esa se llama como norma 2, porque acá mire que lo elevan al cuadrado y se saca la raíz cuadrada. Todo eso hace parte de un grupo de distancias que se llama de Minkowski. Y es que es
se eleva a la P, se suman todos los componentes y se le saca la raíz cuadrada, la raíz, digamos, a la P de la muestra. Este es Minkowski, ¿sí? Solo que una particular de Minkowski, cuando P es igual a 2, es la euclídea, o la que también se conoce como la de la L2, ¿sí? Pero hay muchas. Hay una que dice que la distancia puede ser, miran cuál es, sobre qué componente hay más diferencias y puede coger el valor mínimo o el valor máximo, ¿sí? Todos son distancias, ¿sí? Hay unas que son geodésicas, hay muchas, sino que pues no nos vamos a centrar mostrándoles como todas las distancias que hay, porque simplemente es cambios como la fórmula, sino que nos basamos en la euclídea, que es la más conocida y la que normalmente se utiliza, ¿sí? A veces puede que se hagan distancias, porque pueden haber formas de calcular distancias, no así, sino digamos más como computacionalmente hablando, cuando yo tengo, por ejemplo, escalas de texto y yo quiero mirar cuáles son más cercanas. Entonces, hay unas medidas, por ejemplo, de transformación. ¿Cuál es la distancia que hay de un string a otro string? Y eso se hace, digamos, por la cantidad de posibles modificaciones que tienen que hacerse para llegar de uno a otro. Y esas son distancias, por ejemplo, entre cadenas de texto, ¿sí? Distancia quizás entre espectrogramas, distancia entre funciones de densidad de probabilidad. Pues hay muchas, ¿sí? Dependiendo de lo que tengo. Puede haber forma de calcular quizás una distancia entre imágenes, ¿sí? De hecho, hay muchos trabajos que dicen, mire, para ciertas cosas es mejor usar esta distancia en este tipo de casos. Ya tocaría revisar qué suposiciones se hacen y por qué de pronto puede ser más adecuado usar esa forma de calcular la distancia que hay entre esos dos elementos, ¿sí? Listo, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra inquietud? Profe, en un caso de que se esté trabajando con texto, que lo que usted lo acaba de mencionar, por ejemplo, que eso de Natural Language Processing y esas cosas, digamos que uno podría ver qué tan relacionadas están dos palabras, viendo también, pues, por ejemplo, entrenando con, no sé, con muchos libros y ver qué tan seguidas salen esas dos palabras. Sí, puede ser. De No hecho, sé, por normalmente, ejemplo, uno va a comparar qué tan relacionada está la palabra amor y mamá y ver qué tan seguido sale de la palabra, o sea, qué tantas palabras hay entre la una y la otra, o que eso sería, por ejemplo, una media distancia. sí, de hecho, bueno, eso no que es que bueno, eso ya es un tema que se sale pues como del ámbito del curso, pero podemos hacer un par de 5 minutos y pues ya que toca el tema de Natural Language Processing, hay una forma, pues digamos que ahorita se utiliza mucho y no solamente en ese campo, que se llaman los embebimientos, ¿sí? Y con eso, básicamente, pues, eso se basa más que todo en redes. Es una forma de hacer representaciones de palabras, ¿sí? Entonces, pues es un concepto es bien interesante, bueno, de tal manera que yo cómo puedo representar, bueno, no es en 2 dimensiones, sino en varias dimensiones. Que si yo represento, por ejemplo, acá está la palabra, pues, entonces imaginen que hay varias dimensiones, la palabra rey, y la palabra, por ejemplo, reina. Entonces lo que busco es, bueno, tengo, por ejemplo, la palabra reina. Entonces digamos que hay un método que es con ese embedimiento que se llama word embedding. Pero una es lo que les digo, haciendo transformación, digamos, de la palabra, qué tantas letras, y pues haciendo unos tipos de transformaciones, qué tan cercano está rey de reina, por ejemplo. Dice, mire, me tocó cambiar esta I por eso, me tocó añadir tales palabras. Entonces con eso computan una distancia, ¿cierto? Pero la otra es hacer una representación usando un word embedding, que hay diferentes formas de hacer eso, de esa técnica word embedding, y lo que busca es, o lo que suponen es que, supongamos que yo tengo una palabra rey y una palabra reina.
También tengo una palabra que es hombre y una palabra que es mujer. Entonces lo que dice es que si yo a la palabra rey, que tiene una ubicación, acuérdense que esto es una ubicación espacial, es una representación, si yo le resto la palabra hombre y le sumo la palabra mujer a rey, me debería llegar a donde está reina. Y viceversa. Si yo a reina le resto hombre y le sumo, perdón, le resto mujer y le sumo rey, hombre, me iría a llegar a la palabra rey. Eso, digamos, es lo que se busca. ¿Sí? Entonces, claro, va a tener muchas palabras. ¿Y eso cómo lo hacen? Básicamente, hay diferentes métodos, pero empiezan a analizar textos como tal. Entonces, miren a ver qué palabras, o sea, qué tipo de palabras están más cercanos a la derecha o a la izquierda de él y el número de ocurrencias de las palabras. Entonces, estos movimientos se entrenan con millones de textos. Entonces, por ejemplo, muchas veces se utiliza Wikipedia para entrenar esto, o tweets en Twitter, ¿cierto? Entonces, con esto ya hay unas cosas que son unas matrices, ¿sí? De cómo se utilizan para yo representar ciertas palabras, ¿sí? Y esto es muy poderoso y esto, digamos que es el insumo para todo lo que tiene que ver con traductores, para todo lo que tiene que ver con chatbots, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con funciones resúmenes, ¿sí? Y esta parte en particular se hace con un tema de redes, ¿sí? Que digamos que un embedimiento es una capa de una red. Nosotros vamos a ver redes, pero la parte básica, ¿sí? Pues a esta parte no llegamos porque digamos que esto ya es algo muy particular, pero sí, eso sería una forma de yo hacer un word embedding y después de hacer word embedding yo podría calcular la distancia que hay entre dos palabras, ¿sí? Si fuera el caso. No sé si con esto de pronto quedó un poquito más claro la pregunta. Sí, profe, muy bacana la explicación, muchas gracias. De hecho, creo que en internet hay unos blogs que llaman como TuWards, algo así como, o TuDataWards, algo así, que menciona mucho, que mencionan, digamos, algunos casos aplicados de este tipo de cosas. Si le interesa, miren Word Embedding, hay una que llama, hay un algoritmo que se llama CBOW y hay otro que se llama Skipping Gram, y hablan de cómo se hacen este tipo de cosas. Venga, yo se los copio acá, pues ya si les da curiosidad. Que esto es como de ¿cómo es que se copia? Skipping, no recuerdo bien cómo es, creo que es así. Este último no me acuerdo muy bien. Skipgram y Sebo, ¿sí? Esto es de una cosa que se llama Word Embedding, sino que normalmente esto, basta, lo copié mal la palabra Word Embedding, esto, ahí está, venga, espera que esto está muy mal escrito, Word Embedding, creo que Word Embedding, creo que de pronto, no sé si me fue una B de más. Entonces digamos que estas son técnicas muy poderosas. De hecho, ya hay unos Word Embedding que se entrenan, que ya viene, pues digamos que Google los entrenó, bueno, Google o Facebook, esas empresas grandes, y que los dejan, digamos, como a la comunidad para que la comunidad no tenga que volver a entrenar esto, ¿cierto? Sino que son matrices y digamos que fueron entrenadas o que la representación se originó después de analizar miles o millones de textos, ¿sí? Y es el insumo, como les digo, para muchas cosas. Sí, para todo lo que tiene que ver con análisis de información no estructurada, pues que es como texto libre, que es, pues, digamos, como todavía un desafío, ¿sí? O para generar hasta palabras, para generar sentencias de palabras. Bueno, este algoritmo es muy importante porque, bueno, y hay otro algoritmo que funciona muy similar,
que yo les había dicho, pero que se utiliza más en aprendizaje supervisado, que se llama EM, que yo les había dicho que era Expectation Maximization. Básicamente es esto mismo, solo que no hablamos de distancias, sino que hablamos de que en el proceso de la actualización, lo que se calculan son los parámetros de funciones de densidad de probabilidad, ¿sí? Eso es lo que se hace en el proceso de actualización. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con un método, una forma de estimar parámetros en función de densidad de probabilidad, que se llama, pues un método que se utiliza mucho es el método de máxima verosimilitud. Entonces, por máxima verosimilitud, no voy a entrar al detalle de cómo se calcula, ¿sí? Pero el que quiera buscar lo puede hacer, pues me parece bacano porque en algún momento, no sé si de pronto se topen con esto. Ese método de máxima verosimilitud busca, es estimar parámetros de función de densidad de probabilidad basado, conociendo, digamos, las muestras, ¿cierto? Entonces, hace una estimación de parámetros que tiene una serie como de propiedades, ¿sí? Y con eso estiman esos parámetros. Y el proceso de asignación se hace es evaluando la probabilidad que tiene cada una de esas muestras a los modelos. Yo les había comentado que hay varios clasificadores que son más como tipo probabilísticos, que son modelos generativos, que yo puedo generar muestras de ese modelo o puedo también evaluar cuál es la probabilidad de que un modelo haya generado esa muestra, ¿sí? Que creo que yo la clase pasada les había comentado eso, que a nivel de clasificación supervisada, pues hay diferentes grupos, hay diferentes alternativas, pero pues digamos que yo las agrupaba como en tres grandes: geométricas, métodos discriminantes y métodos generativos, ¿sí? Los generativos era como, ahí está uno que llama Navy-Bayes, están este tipo de algoritmos, digamos, pues todos los algoritmos que están en funciones de densidad de probabilidad, y que hay un algoritmo que se llama GMM, que es mezcla gaussianas, y los parámetros de las gaussianas se calculan por medio de ese algoritmo EM, que tiene un comportamiento muy similar a este algoritmo Camins, ¿sí? Bueno, eso es una forma de clúster. Bueno, cuando nosotros hacemos, digamos, usamos una descomposición, pues usamos, digamos, métodos espectrales que son basados en valores y vectores propios y aplicamos Camins, eso es lo que se conoce como spectral cluster, ¿cierto? Es como una mezcla de las dos cosas. Ese método pues, es muy poderoso, se utiliza mucho actualmente, ¿sí? Pero pues ahorita no vamos a entrar en detalle pues, de cómo es ese método, porque como les digo, hay muchos métodos. Quiero que veamos este método porque es muy relevante, y también la idea sería, les voy a introducir otro método, no vamos a ver el de Bescana ahorita, que es otro que vamos a ver. Les voy a mostrar, les voy a hablar de un tipo, pues no es uno solo, sino que es como otra aproximación para hacer clustering, que se llaman los métodos aglomerativos, ¿sí? Entonces, pues me voy a basar como este mismo ejemplo para hacer eso. ¿Alguna duda hasta ahora? Pues con esto último que les comenté. Yo sé que de pronto es un poquito rápido y puede ser harta información, pero pues digamos que me centro más que todo con el algoritmo, en el camino, pues que es lo que me interesa más. Bueno, una cosa también que es muy importante, cuando ustedes vayan a analizar datos, es posible que una de las dimensiones, a ver, les pongo como un contexto. Imagínense que ustedes están analizando el peso, no sé si ya, es que como también estoy dando otro curso que es la inteligencia artificial 2, pero en electrónica a veces hay cosas que yo no sé si se los he dicho a ellos o se los he dicho a ustedes. Entonces de pronto por eso queda como mi duda, ¿sí? Una cosa que es súper importante que ustedes tengan en cuenta es lo que tiene que ver con el rango, la magnitud de cada una de las dimensiones. O sea, que cada una de las dimensiones estén como en el mismo rango, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo
yo estoy analizando, por ejemplo, el peso, ¿sí? O bueno, la masa, porque el peso, tengo la masa de una persona, o sea, la cantidad de kilos y eso no debería ser peso, sino eso en realidad es masa. La masa de una persona y la altura, pues y la longitud, por ejemplo, de la planta de los pies a la cabeza, cuando yo, digamos, esa distancia puede estar, digamos que yo la analice en centímetros, yo puedo tener, yo qué sé, medidas de 160 centímetros, 180 centímetros, pero a nivel de peso puedo tener pesos de 70 kilos, 80 kilos, ¿sí? Y miren que si uno pone a analizar, uno diría, bueno, pero es que hay más, puede llegar a haber más variabilidad, bueno, no sé en cuál de los tenga más variabilidad, pero puede que en alguna de las dos variables se pueda dar más variabilidad. Por ejemplo, bueno, voy a tener valores más grandes, o lo que espero tener valores más grandes, en la altura, ¿cierto? Entonces, claro, si yo tengo que llevar esas dos como a una misma escala, porque si no, va a haber una variable, pero una característica, una dimensión que me va a pesar más. Y esto usualmente usualmente digamos que no da un buen, puede que descuadre un poco el comportamiento de ciertos algoritmos. Entonces, la invitación es, o lo que se conoce como estandarizar, que es restarle la media, dividirlo entre la desviación estándar, para garantizar de que todos tengan media 0 y desviación estándar 1, o hay unos que es por rango, que llevarlos entre el rango de 0 y 1, ¿sí? ¿Cómo sea? Para que digamos que la mínima muestra sea 0 y la muestra más grande tenga un valor de 1, ¿sí? Para que estén como entre ese rango de 0 a 1. Esa última se utiliza mucho, por ejemplo, en el tema de redes, ¿sí? Más que la basada en media y desviación estándar, ¿sí? Eso para que lo tengan, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, no, entonces, eso es lo que tiene que ver con caminos. Ahorita les voy a mostrar los métodos aglomerativos. Entonces, pues, denme un momentico, voy por agua. Bueno, entonces, cuando hablamos de métodos aglomerativos, va muy de la mano con el concepto de... hay unas imágenes que se llaman dendrogramas. Esto hace parte de métodos que llama lo que también se conoce como clustering jerárquico, ¿sí? Acá nosotros, digamos que acá por defecto, o sea, el número de clúster que se genera es una consecuencia, ojo, yo en un método jerárquico no digo tantos clústeres, hay unos algoritmos que van a pedir el número de clúster, pero es una consecuencia, digamos, de un umbral que yo defino, ¿sí? Ya vamos a ver por qué es una consecuencia. Entonces voy a borrar estos, porque acá digamos que yo no tengo que inicializar clúster cuando son métodos jerárquicos. Y hay dos, digamos que hay como dos enfoques. Uno, yo empezar, digamos que inicialmente empezar que cada muestra es un clúster, o que solamente tengo un clúster que está compuesto por todas las muestras. Yo puedo partir de ir agrupando o ir separando. Esos son los dos métodos que se tienen, ¿sí? O agrupo o fragmento, ¿sí? Digamos que es más usual uno ir agrupando, ¿sí? Ahora, ¿cómo se agrupa? Resulta que vamos a generar acá una gráfica en donde acá voy a tener como una especie como de nivel de segregación o un nivel como de distancia, ¿sí?
en este eje, digamos que tengo esto. Y por acá están relacionados como las muestras, ¿cierto? Cada una de las muestras. Listo. Ustedes pueden notar que si yo digo, digamos que para una distancia de una unidad, van a haber muestras que están a una unidad de distancia. Esas son las muestras que están más cercanas. Entonces, a medida que yo voy, digamos, aumentando esa distancia, pues digamos que se me van a ir uniendo una mayor cantidad de muestras, ¿sí? Entonces se me van a ir uniendo una mayor cantidad de muestras. Entonces, por ejemplo, yo digo una distancia de 1, pues digamos que se me va a unir esta con esta muestra y esta con esta muestra, ¿cierto? ¿Sí? Entonces digamos que un nivel de 1, pues digamos por acá yo veo que por acá hay un nivel de 1, supongamos que eso es un nivel de 1, yo voy a tener que la muestra 3, 5, esto no es una J sino un 5, yo quito este, que es que ese 5 me quedó muy mal hecho. ¿Sí? Tengo 3, 4 y 5. Mire que se me forma un clúster cuando yo tengo un nivel, como una distancia de un nivel de segregación de 1, ¿cierto? Por acá, cuando yo, por ejemplo, esto me da raíz de 2, esta distancia acá es raíz de 2, se van a juntar estos dos. Por acá puedo tener el 7 y el 6. Se me van a empezar a juntar por acá cuando está en raíz de 2, que es como 1.41. O sea que como a esta distancia se me van a empezar a juntar para volverse un solo clúster. Resulta que con el tiempo, al final, cuando ya tengo una distancia muy grande, pues como extremo a extremo, esto se me va a empezar a juntar, no sé, pues ya tocaría empezar a mirar, se van adheriendo grupitos y cosas, y voy formando este tipo de figuras. Al final, cuando tengo una distancia muy grande, se me junta todo, ¿sí? Y esto que está acá, lo que se conoce como un dendrograma. Ahora, ¿cómo se forman los clústeres? Yo debo definir un nivel de segregación determinado o un número de distancia, como un número de distancia. Entonces yo hago el corte por acá, digo, mire, acá yo tengo este clúster y este clúster. Entonces yo puedo decir, mire, este clúster está formado por el 3, 5, 4, 7 y 6, es un grupo. Este puede, no sé, que esto sea el 8, solamente está en un grupo. Y este otro de acá, que puede ser, por ejemplo, 9 y 10, por ejemplo, es otro grupo, ¿sí? Entonces, así se forman los grupos en... Así se forman los grupos, digamos, en los métodos jerárquicos. O la otra es decir, yo tengo todo un grupo y empiezo a partir teniendo en cuenta cierta distancia, ¿cierto? Ahora, acá también va a depender la medida. Si yo utilizo distancia euclídea, no es lo mismo que yo utilice una distancia euclídea, que yo utilice, por ejemplo, una CityBlock, una Mahalanobis, ¿sí? Va a depender de eso. Pero miren que yo acá yo no defino el número de clúster como tal, sino que yo defino un nivel de distancia para yo armar los clústeres. Y acá hay una serie de variantes. Les pregunto, muy bien cuando yo tengo una muestra y yo calculo la distancia de una muestra a otra muestra. Si yo les pregunto yo cómo calculo la distancia de este clúster que está formado por estas tres muestras con respecto a esta muestra, ¿cómo se calcularía la distancia? Les pregunto. ¿Cómo creen que se calcula la distancia? Pues no sé, supongo que se haga alguna idea de cómo calcular la distancia. Pues no se calcularía con esa fórmula que usted nos mostró ahorita, con la que estábamos calculando la distancia. Sí, pero digamos que eso se utiliza cuando yo tengo dos puntos. Pero es que mire que acá yo no tengo en realidad dos puntos, tengo varios puntos. Entonces, según eso, con respecto a qué punto yo lo calculo. O bueno,
Con el clúster que se genera esos 3 puntos, no. Con el clúster que se genera, ¿cómo así? ¿Cuál sería el clúster que, bueno, pongamos este caso. Ustedes tienen... Voy a quitar todo esto. Les pregunto, ustedes tienen la muestra 2, tienen la muestra 3, 5 y 4. ¿Cuál sería la distancia de 2 al clúster formado entre muestras 3, 5 y 4? Porque miren que ustedes acá necesitan un punto para poder calcular la distancia, y acá no tiene un punto, acá tendría un clúster que está formado por varios puntos. Tocaría dar como un centroide de esos 3 puntos, ok, y apuntar la distancia a ese centro. Sí, eso es una, digamos que eso es como una, ¿cómo se dice? Como una forma, una alternativa. Era, creo que, no recuerdo cómo, digamos que sería el cálculo con respecto al punto medio, ¿cierto? Ese sería el cálculo con respecto al punto medio. Ahora, yo en algún momento también puede que tenga que calcular la distancia entre los centroides. Entonces, hay diferentes alternativas porque esa distancia yo la puedo calcular de diferentes formas. Una es como dice el compañero. Por ejemplo, pues, supongamos que el centroide, que el punto central esté acá, donde voy a marcar con una X, entonces yo puedo calcular esta distancia, ¿cierto? Bueno. Yo puedo calcular esta distancia, ¿sí? Esa es como la distancia al punto medio, usando, digamos, como el punto medio. Otra distancia que yo puedo calcular no es acá, sino que es al punto más cercano. Esa se conoce ahorita, como con la mínima, eso tiene, creo que es mínima y la otra es completa cuando tomamos el punto más lejano. Pues ya les muestro por ejemplo, en ese calor, en esa calor, denme un segundo, yo les muestro. No me acuerdo cómo. Ahora hay otro. Mire. Esto. Linkage es lo que, como enlace. Enlace simple, usa el más cercano. Enlace promedio, lo que dice el compañero, se saca el centroide y se miran distancias entre centroides. Complete linkage es del punto al más largo. No me acuerdo cómo se calcula. Pero miren que acá hay diferentes, como Toy Dataset, y miren que todos tienen, dependiendo del tipo de algoritmo, pues hay unos que funcionan mejor que otros. Entonces miren que pues, me dan la impresión de que este single linkage tiende a funcionar mejor. Solo que mire que eso depende. Por ejemplo, acá funciona muy mal, acá junto todo. ¿Sí? Pero por ejemplo en esos dos enfoques funciona bien. Pero por ejemplo para eso no funciona bien. Para estos funcionan mejor. Entonces, digamos que, ¿cómo se hacen los enlaces? Puede ser enlace simple, enlace promedio, enlace completo, o enlace usando el método WAR. Si nosotros vamos acá, como les digo, clustering, miren que una de las formas de cómo se mira esa conectividad, eso es la conectividad, el linkage, el enlace,
es una de las cuestiones que yo tengo que entrar a definir a la hora de cuadrar el algoritmo, ¿sí? Y porque no va a tener los mismos resultados si yo tengo un enlace sencillo que es mirando del punto al centroide o entre los centroides, digamos, los puntos, la distancia de los puntos más cercanos, o entre, perdón, cuando tengo dos clústeres, como los clústeres están formados por varios puntos, digamos la distancia entre los puntos de cada clúster que van a ser más cercanos. Acá, entre los puntos medios de ambos clústeres, o los puntos más alejados de ambos clústeres, ¿sí? El WAR dice, minimiza la varianza. Bueno, la varianza. Bueno, acá definen cada uno de ellos, ¿cierto? Pero es más o menos como lo que les estoy comentando. Cómo se calcula la distancia y todo eso. Y bueno, acá dice que el número de clúster, pero recuerden que el número de clúster es la consecuencia. O sea, yo no podría decirte que yo defino un número de clúster, no. Yo calculo una distancia de umbral, y de acuerdo a esa distancia de umbral es que se define el número de clúster, ¿sí? O sea, pueden encontrar un número de clúster si yo no defino una distancia umbral, porque lo general uno define una distancia umbral y como consecuencia tengo el número de clúster, ¿sí? Para que tengan cuidado pues con eso. O sea, que en realidad yo acá no defino un número de clúster, sino que defino el umbral de la distancia o un nivel de segregación, pues, ¿sí? Bueno, acá dicen como la forma de afinidad. Bueno, acá se trabaja más con afinidad, que es el opuesto a la distancia. Entonces, diferentes, digamos que hablan de la afinidad euclídea, de la Manhattan, de la coseno, o una precomputada que yo quiera definir, ¿cierto? Acá está el distance threshold, que yo o defino esto por acá, o defino el distance threshold, que es como el umbral de distancia, que como consecuencia, pues, me determinaría el número de clúster. Y ya esto sería. Le quiero mostrar cómo son los dendogramas. Dendogram. Dendogramas. Ve, qué raro que esto no. Voy a buscar dendogram. ¿Sí? Mire cómo son los dendogramas. Entonces, por ejemplo, me dice, mire, la muestra 7 y la 8 se juntan como a este nivel como distancia. Y acá, pues uno puede decir, no, en realidad yo voy a poner acá el umbral en 15 y se formarían dos clústeres, este y este, ¿sí? Acá digamos que está el código, se lo voy a mandar de cómo se calcularía el dendograma, ¿sí? No sé si de pronto me gustaría saber qué dudas tienen al respecto. Con esto que les acabo de explicar, intenten hacer el ejercicio 3 el ejercicio 3 y si ven que tienen problemas para hacerlo, pues igual el miércoles lo miramos lo que es de scan y miramos, les explico el algoritmo de scan y retomamos, digamos, de clustering jerárquico, ¿sí? Listo, profe. Ese taller es para la preparación del examen del 27. Sí, pues no es que o sea, no es que me lo tengan que mandar ni nada de esas cosas, para que ustedes practiquen, ¿sí? Ok. Es individual el examen. Sí, pues como el otro. Ok. Es muy parecido también sobre la plataforma y todo eso. Y es como ir completando ese tipo de cosas. Y hay unas preguntas conceptuales. Pues de lo que yo les he venido hablando durante la clase. Bueno, si no hay más dudas, podemos dejar así por hoy. Igual, pues, gracias por la atención, pues, para los que estuvieran presentes. Y nos veríamos, si Dios quiere, ya el miércoles. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Listo, profe, gracias.
Gracias, Bueno, que profe. estén muy bien a ustedes. Profe, muchas gracias, que esté bien. Lo mismo.